Muchas gracias por continuar con nosotros y es momento de platicar de nuestro tema del día. Ya está con nosotros la especialista Mari Carmen Saldaña, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Hola, muy buenos días. Feliz y contenta de que ya es viernes, ya es Así es, viernes. y es viernes de platicar de temas muy importantes y el día de Ujú. hoy vamos a platicar de este tema que de repente llega a causar conflicto en los papás, en los tíos, en la gente adulta que a lo mejor tiene que dar un consejo, que es la primera vez, ¿no es así? Efectivamente, se vuelve un tema, o sea, un gran tema, ¿no? De vamos a hablar, vamos a tener la plática. Así Arr. es, y creo que siempre, bueno, hay este tema de que lo tienen que platicar, que tiene que ser un tema a platicar, pero de repente también los papás es, Ujú. no, mejor, y lo platicábamos hace un momento, ¿no? Mejor que no pase, mejor me hago como que no quiero escuchar, que lo tengo que explicar. ¿Cómo Claro. podemos empezar a decirle a los papás, no hay que tener miedo? Calma. Creo que es evidente la contradicción que tiene este tema, justo por esto que comentas. O sea, sí hay toda una cultura de la primera vez. O sea, es como, te vas a iniciar, vas a perder la virginidad. Entonces empecemos a, yo lo pienso así, como la subimos en un pedestal, ¿no? Y Ajá. le vamos subiendo la altura, es la primera vez, tiene que ser especial. ¿Cuánto vas a durar? Te va a doler. Entonces empiezas así, ¿no? Entonces, las expectativas, el qué va a pasar, tengo que hacerlo bien. O sea, sí hay toda una cultura alrededor, tiene que ser súper especial, tiene que ser así lo máximo, tiene que ser con quien ames, lo vas a recordar toda tu vida. Entonces, estás hasta allá arriba y de repente la contraparte es un, pero no te quiero hablar de esto, pero ojalá y no lo hagas, pero te tienes que esperar, pero así como media vuelta, adiós, de esto no se habla, o nada más me sales con tu domingo 7 y vámonos. Entonces, está esta contradicción, o sea, este tema se hace como muy evidente, pues, la educación sexual que solemos tener, ¿no? Esta contradicción de se espera mucho de ello y al mismo tiempo no te quiero hablar y no te preparo para el tema. Entonces, esto como papás necesitamos tenerlo presente, porque esta contradicción yo la mando con muchos mensajes, con todo esto que acabo de comentar, ¿no? Entonces, primero que nada es como, vamos a bajarle un poquito el grado a este pedestal. Sí, sí es la primera vez que vas a tener una penetración como tal, pero tú pudiste haber tenido también actividad sexual, por ejemplo, con los fajes. Entonces, con eso ya no es como, eres nuevo en el tema, no, así es como, no, a ver, calma, es como, es parte de, pero tenemos también una cultura de la penetración que entonces por eso se vuelve tan especial. Y borramos todo lo demás. Y por eso tenemos adultos que como solo piensan en ello, se pierden en su mundo erótico de todo lo demás. Por eso es una manera en que podemos, como papás, mirarlo y ampliar el tema. Es como, a ver, sí, va a ocurrir esto, pero también ocurren muchas otras cosas, ¿no? También hablar del tema del deseo, o sea, es como, cuando ocurra, necesitas desearlo, que lo que vaya pasando estés deseando que ocurra. Y si algo no te late, se vale decir que no. Esa también es una manera de preparar. Como no es a fuerza, nada es a fuerza, no tiene que ser perfecto, pero lo que vaya ocurriendo, lo ideal es que tú te vayas sintiendo dos, tres, como, ok, voy caminando contigo. Por eso muchas veces se habla de que sea con alguien especial y ¿no? Para que no sea este primer encuentro como traumático, porque no nos dejarán mentir en casa. Muchos, su primera vez fue traumática, fue como, no supe qué pasaba, me sentí súper mal, me dolió horrible, porque claro, estás tenso, los músculos se tensan y entonces se dificulta toda la acción, ¿no? Entonces, para ir evitando como este efecto dominó, sí es importante esto, o sea, ir bajando de altura este pedestal en el que subimos la primera vez, porque además, no es la primera vez en cuanto a cercanía erótica con alguien, entonces ahí es como, a ver, calma, ¿no? Otra es que no va a ser la única en tu vida, o sea, no es como esta que va a estar ya es lo que te va a marcar para siempre, porque pareciera que sí, y realmente no, y repito, no nos dejarán mentir en casa y aquí en el estudio. A medida que uno empieza a tener vida sexual, pues te das cuenta que dices, no, pues esa como que no estuvo tan padre, ¿no? Y ya voy aprendiendo, voy mejorando, voy descubriendo cosas de mi cuerpo. Entonces sí, es el primer encuentro, por así decirlo, con el tema de la penetración, pero no quiere decir que vaya a ser el único, no quiere decir que tenga que ser el que te marque, ¿no? Porque entonces el hecho de ponerle tanta expectativa así, entonces dejo de hablar, me pongo tenso y vienen todos estos encuentros caóticos que suele haber, ¿no? Mari Carmen, algo muy importante es que, bueno, que ya los papás van a platicar de esto, pero ¿en qué momento es lo idóneo para Ujú, platicar tanto con los niños como con las niñas, ¿no? Porque de repente ujú, sí, el niño como que avanza un poquito más en eso ujú, que las niñas, ¿no? Pero ¿en qué momento es el adecuado para tocar este tema con los hijos? Digo, ya vamos a ujú. irnos al otro lado de que los papás dijeron, bueno, ok, Me lo aviento, vamos va. a platicar. No quiero, pero bueno, ahí no tengo de otra. Pero ¿en qué momento es el adecuado?
Mira, platicamos la otra vez como a qué hora o en qué, cuál es la edad ideal. No hay una edad exacta. Creo que es importante observar a los hijos, porque muchas veces los vemos como, hay niños que están súper despiertos y o bien ya les platicó el primo, ya lo vieron en internet, ¿no? Lo que platicamos. Entonces, sí es importante ir observando las dudas, ir observando como el comportamiento, porque muchas veces el chisme está en el primo mayor, en el compañero, en el hermano de mi compañerito. Entonces, se nota que ya el tema genera interés por lo que buscan, por dónde miran, por las películas, etcétera. Entonces, eso es importante y lo platicamos la otra vez. Es de manera gradual. Yo la primera vez no tengo que explicar muchísimo, así de mira, y es esto, y existe el bondage, o sea, es gradual, ¿no? Entonces, sí hay como, a ver, si nosotros desde antes estamos planteando temas como hablar del cuerpo, hablar de menstruación, etcétera, pues por ende se va ligando, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de menstruación, es como sí, y hay encuentros sexuales, ¿no? Y aquí hablamos como de tu primer encuentro sexual, pues puede ser cuando te beses y te fajes con tu novio, y después puede que quieran y dar un paso más, ¿no? Entonces, ir entrando en este tema de esta manera, como gradual, porque a veces sí sentimos que tenemos que darles toda la teoría y Me dio pues no mucha va risa por porque ahí, ya, ¿no? ya me imagino al papá, ¿no? O a la mamá llegando con todo el pizarrón y en Así, un chut, día chut, chut. quererle dar todas las explicaciones y aquí te traigo esto y tal, ¿no? Sí, es que así se siente Claro. como tengo que explicártelo todo y no, es a manera gradual, es como me gustaría platicar de esto, ¿cómo estás? Y muchas veces como adolescentes no quieres que tu papá y tu mamá te diga esto porque lo piensas como no, yo nací por ósmosis, ustedes nunca tuvieron sexo, no quiero pensar en eso, guácala. Y es normal, pero sí es importante ir, o sea, este acercamiento y el poder decir, a ver, si yo te platico de esto es porque te amo, quiero que te sientas un poco más seguro, ¿no? Como que tengas herramientas para el momento en el que vaya a ocurrir esto, Claro. para que no vaya a ser sorpresa sobre todo, porque muchas veces por retrasarlo, por eso lo experimentamos de manera de sorpresa, de yo no sabía qué iba a pasar, anduve con alguien más grande y entonces pues me ganó, ¿no? Entonces esto es importante, o sea, desde antes, desde que empieza, desde los 11 años podemos empezar a plantear estos temas, porque ya están expuestos a ello, porque la hormona ya está empezando a despertar. Y repito, no hay que darles toda la teoría, pero sí es como, va a haber momentos o va a haber un momento en el que desees estar más cerca con alguien, ¿no? Entonces, en su momento lo platicaremos o puedes acercarte a mí si tienes alguna duda. Entonces, no, tal vez ese es el primer acercamiento y no son, mira, se pone así y se hace esto, ¿no? Sí, exacto, es como de manera gradual y eso lo vuelve más sencillo, tanto para los papás como para los hijos, escucharlo de sus propios papás, Mari ¿no? Carmen, ¿qué te parece si vamos a ver las dudas que tienen los poblanos sobre este tema y regresamos? No. Vamos a ver. Como mamá, ¿cómo puedo hablarles a mis hijos de la primera vez? ¿Tiene alguna edad en específico la primera vez? Ahí están dos preguntas muy importantes. Bueno, pues la primera era que como mamá, ¿cómo se lo puedo decir, no? A lo mejor hay parejas que están separadas y le toca a la mamá platicar Ujú, de eso, ujú. ¿no? Híjole, ¿y cómo así? Ok. De entrada, confiar en que lo estamos haciendo para darles herramientas. Esto es Ok. importante, no perder esto de vista, porque nos da miedo, es como, me voy a equivocar, ¿qué va a pasar? Lo voy a alentar, la voy a alentar. No, a ver, tu objetivo uno es, me gustaría que tuvieras herramientas para cuando vaya a ocurrir. Entonces, desde ahí como dar el primer paso. Y lo platicamos la semana pasada, ¿no? Inclusive hay estudios que demuestran que los adolescentes que platican con sus papás de esto suelen tener menos actividades de riesgo. Entonces eso como papá te puede dar seguridades, claro, porque si yo sé que qué onda con el embarazo, qué onda con la violación, con el consentimiento, con las infecciones de transmisión sexual, tengo cierta información, esto me va a dar un poco de piso para cuando yo empiece a tener acercamientos eróticos con alguien, ¿no? O me sienta presionado o presionada al respecto. Entonces, por eso, de entrada, este paso que nos dé un poquito más de seguridad. Lo estoy haciendo con una buena intención y es por amor, ¿no? O sea, porque te amo, es que quiero darte herramientas para que en su momento, cuando ocurra, tengas más de tengas dónde pararte, ¿no? Entonces, eso nos ayuda como papás. Otro es, igual, de manera gradual,
Y también, si no se sienten muy seguros, pueden buscar desde antes bibliografía, pueden buscar, hay videos en YouTube también que lo explican, o sea, busquemos también otras herramientas. Como papás, igual, no es nuestra obligación saberlo todo. Entonces puedo ir buscando, puedo agendar una cita con un educador sexual, tal vez como, ¿sabes qué? No quiero que tu educador sexual se lo digas, se lo quiero decir yo, pero me gustaría que me dijeras cómo le entro, qué sí le tengo que decir, qué no. Y entonces eso está padrísimo, ¿no? Porque entonces te va dando como más piso para que tú como mamá te acerques y digas, a ver, mira, esto ocurre, inclusive desde la propia experiencia, ¿no? Como a mí mi mamá no me explicó, yo quiero investigar por ti o para ti, me acerco porque te amo, ¿no? Ok, esto va a ser incómodo para las dos, pero es importante. Entonces, cuando dejamos, en vez de que esté el elefante en la habitación de la incomodidad, del nervio, lo nombramos, eso también ayuda mucho. ¿Sabes qué? Este tema, estoy nerviosa, soy tu mamá, te amo y obviamente quiero que seas mi bebé, mi chiquita y nunca crezcas, pero creo que es muy importante hablar de esto. Y eso relaja. Claro, porque o sea, ahorita como te reíste, de verdad relaja. Y el hijo es como de, pues sí, sí tienes razón, está horrible que me lo digas tú, pero venga, ¿no? Es que me ¿Qué río me quieres porque yo digo, decir? cuando tenga yo hijos, o sea, soy súper rara, entonces no sé cómo se los diría. Creo que te hablaría yo, Mari Carmen. Sería Ándale. súper raro. Mándale Oye, un WhatsApp así. ándale. Y la otra pregunta importante era, bueno, hace ratito te preguntamos que en qué edad es bueno que los papás lo platiquen, pero a lo Ujú. mejor como chavos también saber a qué edad es bueno, a qué edad no, en qué momento se adelantan. Ay, claro. Esta es una pregunta, pues, utópica, porque en realidad, ahora sí que la realidad de cada persona depende si se siente lista, si con la persona que está se le antoja, si considera prudente, depende de su religión, o sea, dependen muchas cosas. Entonces, no hay como la edad perfecta para tener tu primera vez, ¿no? Pero Sino, creo que sí ujú, debe haber como una maduración, ¿no? Porque claro. algo muy chistoso que está pasando y que yo he visto de repente en videos y eso, que, o sea, sí antes eran muy Ujú, chiquitos, ¿no? Pero ahorita creo que es más el, el que ves a chavos más jóvenes ujú, que ya ujú. empiezan a tener relaciones, ¿no? Y que, bueno, que de repente es oye, ¿y tú ya? Y entonces empieza Claro, la exigencia, esa ¿no? exigencia y esa presión de decir, híjole, mi compañerita ya y yo no, y entonces yo no estoy creciendo, o todas esas cosas que te entran en la cabeza a una edad que dices, híjole, ¿cómo lo podemos resolver? Claro, creo que esto es importante. Bueno, en tema, te digo, es que es muy amplio este tema. Claro. Uno, como el tema legal, lo ideal es que seas mayor de edad, porque si no, pues si es alguien de 18 con alguien de 14, pues es ilegal lo que están haciendo, ¿no? Entonces, creo que hay diferentes aspectos para poder mirar como cuál sería la edad ideal. Lo que hablas del tema de maduración, definitivo. O sea, creo que, le decía hace rato, ¿no? Como dependiendo de las realidades, porque si nos vamos, por ejemplo, a lugares marginados de la ciudad, pues hay chiquitas de 14 años que ya tienen hijos y pues lo tuvieron desde los 13, ¿no? Entonces tú dices, no, yo a los 13, pues me daba pena hablarle a los niños, yo no hacía esas Yo cosas, jugaba ¿no? con las Entonces, Barbies. repito, depende de la realidad de cada uno. Por eso el contexto te va preparando o no preparando para ello. Entonces, por eso es tan importante no esperar hasta que tenga 15 años, tú decir, ay, ya, ahora sí le hablo, sino como sí desde antes, porque no sabemos cómo vaya a ir ocurriendo. Por eso, a más herramientas tengan, inclusive pueden irlo esperando. O sea, y pueden ir diciendo, ok, mis 3 mejores amigas ya lo hicieron, pero eso no depende eso no me hace ni mejor ni peor, porque repito, Claro. este tema y esta presión se da por este pedestal en el que lo subimos. Porque es especial, ya tiene que ser, te vas a estrenar, vas a perder tu virginidad, ya te vuelves persona de mundo. Y no es cierto. Entonces, cuando la bajamos de ahí, mientras más hablamos de ello, entonces sí podemos enfocarnos en cómo me siento. ¿Va conmigo? ¿No va conmigo? Considero que, o sea, va. E inclusive si ocurrió, es como, no fue tan agradable. Y no pasa nada. O sea, no soy la peor Claro. persona, no tengo un tache enorme en mi vida. Es como, claro, fue un primer encuentro, no fue tan agradable, o nos sentimos muy torpes ambos. Y prefiero como me vuelvo a esperar tantito con otra persona. Y a eso me refiero con bajarle del pedestal. Porque Claro, si que la es ponemos importante, ajá, es como como, todas las historias de princesas que nos cuentan, ¿no? Y ves ujú, la historia de la princesa y le fue de maravilla y tiene una vida. Y cuando te vas dando cuenta que no es tanto de princesas, ujú, pues empiezas a decir, híjole, yo soy la que estoy mal, yo estoy haciendo las cosas claro, mal. claro. Va de la mano mucho con esto que dices del pedestal, ¿no? En el que pones las cosas y Ujú, que a lo mejor ujú, igual entre compañeritas dices, ay, no, es que entonces que las flores
es el cielo, 20,000 cosas. Exacto. Y entonces cuando pasa y no es así, pues sí viene un trauma, Claro, ¿no? como yo lo hice mal, es Claro. soy mala, ¿no? Soy mala en el sexo, ya me pongo un tache. Y repito, por eso este tema sí hace muy evidente, pues todos estos huecos que necesitamos ir llenando en la educación sexual. Porque vas a ir aprendiendo. Tal vez hice un primer encuentro y lo ideal es que sea lo más llevadero posible. Es tu primer encuentro con un escalón más, ¿no? Entonces vas a tener más encuentros después, puedes ir aprendiendo, es importante que te sientas cómodo y cómoda, no importa cuánto dures, digo, porque nos hemos ido enfocando con el tema de las mujeres, ¿no? Pero en los hombres también hay una Claro. exigencia, o sea, en el hombre tú tienes que tener un chip, tienes que saber hacerlo y no puedes preguntar porque eso no es de hombres, ¿no? Entonces entre hombres se echan, no, yo la primera vez le echan muchísima crema al taco y entonces los otros de, ay, qué tonto, yo no hice eso, ay, ella no le hizo así cuando yo, entonces es mucho rollo. Claro. Entonces, ir aterrizando el tema va a ayudar mucho para que no sea la gran primera vez, sino, ok, es una experiencia más en la vida que se puede ir mejorando, que podemos irnos preparando para este primer encuentro y también saber que no es lo único, porque antes pudiste ya haber tenido experiencias eróticas que pueden reforzar o que pueden enriquecer este encuentro, ¿no? Mari Carmen, pues muchísimas gracias. Ahí están apareciendo todos tus datos por si usted se quedó con alguna duda, quiere platicar con Mari Carmen o de algunos otros temas, bueno, pues la contacten y ella les va a resolver todas sus dudas. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo día. Nos vemos la próxima semana. Que tengas un excelente día y bueno, pues nosotros vamos a una pausa y regresamos con mucha información.